Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien el día de hoy. Estamos súper emocionados porque tenemos un vídeo que sabemos que les va a encantar, algo que ha estado generando mucho revuelo y que muchos de ustedes nos han estado pidiendo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que promete dejarlos sin aliento, que explora las profundidades de la conexión y la pasión, porque vamos a hablar de ese beso apasionado, ese momento que detiene el tiempo entre Kerem y Hande. Si han leído bien el título y hoy vamos a desgranar todo lo que rodea a esa escena icónica, analizando cada detalle, cada mirada, cada gesto que hizo que ese beso fuera tan inolvidable. Si son fans de las historias que te tocan el alma, de los romances que te hacen suspirar y de esos momentos que se quedan grabados en la memoria, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar con toda la emoción, no se olviden de apretar ese botón de suscripción si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudarían muchísimo. Así que, ¿qué hace que un beso sea tan poderoso? ¿Qué elementos se combinan para crear esa chispa, esa conexión que te deja sin palabras? Hoy vamos a explorar el beso de Kerem y Hande analizando las circunstancias que lo rodearon, la química innegable entre estos dos actores y el impacto que tuvo tanto en la historia como en la audiencia. Vamos a empezar por el contexto. ¿En qué momento de la serie o película ocurrió este beso? ¿Cuáles eran las emociones de los personajes en ese instante? A veces un beso no es solo un contacto físico, es la culminación de una tensión acumulada, de sentimientos reprimidos, de una lucha interna o de una rendición total al amor. En el caso de Kerem y Hande es fundamental entender el viaje que los llevó hasta ese punto. ¿Cómo fue su relación hasta ese beso? ¿Hubo obstáculos, malentendidos, momentos de duda? Cada uno de estos elementos contribuye a la intensidad del momento cumbre. Vamos a desglosar la escena en sí. No se trata solo de los labios uniéndose, sino de todo lo que precede y sigue. Piensen en la mirada que intercambian antes de que sus labios se encuentren. Es una mirada de anhelo, de desesperación, de pura adoración. La forma en que se acercan, ¿es un avance lento y tentador, o es un impulso repentino e incontrolable? Y una vez que sus labios se tocan, ¿cómo es la intensidad? ¿Es suave y tierno, o es ardiente y demandante? Cada detalle es importante para entender la magnitud de la emoción. Pensemos en las manos. ¿Dónde están sus manos? Se aferran el uno al otro con fuerza, como si no pudieran soportar la idea de separarse, o acarician suavemente el rostro del otro, transmitiendo ternura y devoción. El lenguaje corporal es clave y en un beso apasionado, cada movimiento, cada gesto, habla volúmenes. Y luego está la química entre Kerem y Hande. Es algo que se percibe en la pantalla, esa conexión que va más allá de los guiones y las cámaras. Cuando dos actores tienen esa chispa especial, se nota y en este caso, la conexión entre Kerem y Hande es palpable. La forma en que se miran, la forma en que interactúan, incluso cuando no están hablando, todo contribuye a la creencia de su romance. En ese beso en particular, esa química explotó, ¿verdad? Se sintió real, se sintió visceral, y por eso tuvo un impacto tan grande en nosotros, los espectadores. Es como si la energía entre ellos se concentrara en ese único momento, creando una escena que se graba en la retina y en el corazón. Además de la actuación, también es importante considerar la dirección de la escena. ¿Cómo fue filmada? ¿Qué planos se utilizaron para capturar la intensidad? La iluminación, la música de fondo, incluso el vestuario de los personajes pueden jugar un papel en la atmósfera que se crea. Un beso apasionado a menudo se filma de manera que enfatice la intimidad y la emoción, utilizando primeros planos, cámaras lentas sutiles y una banda sonora que intensifique los sentimientos. En el caso de este beso entre Kerem y Hande, es probable que los cineastas hayan hecho un trabajo excepcional para asegurarse de que cada matiz de su conexión fuera capturado. Pero no podemos olvidar el impacto que este beso tuvo en la trama. ¿Cambió el rumbo de la historia? ¿Resolvió conflictos o los creó? Un beso así, especialmente si es un momento esperado o un punto de inflexión, puede tener repercusiones significativas en el desarrollo de los personajes y en el futuro de su relación. A menudo estos momentos son los que hacen que los espectadores se enganchen más con la historia, porque son la manifestación física de los sentimientos que hemos estado viendo florecer. Vamos a reflexionar sobre las reacciones que este beso generó. Las redes sociales, los foros de fans,
los comentarios en vídeos, la gente habló de esto. Las opiniones, las interpretaciones, las emociones compartidas. Es fascinante ver cómo una escena así puede unir a una comunidad de fans, creando un diálogo y una pasión compartida por la historia y sus protagonistas. ¿Qué decían ustedes cuando vieron ese beso por primera vez? ¿Se quedaron boquiabiertos? ¿Gritaron de emoción? ¿Se les aceleró el corazón? Nosotros aquí en el canal también nos quedamos impactados, y por eso quisimos dedicarle este vídeo. También es interesante pensar en la diferencia entre un beso apasionado y uno tierno o romántico. Si bien todos son importantes, un beso apasionado tiene esa energía extra, esa urgencia, esa entrega total que lo hace destacar. Es un beso que dice te necesito, te deseo, no puedo vivir sin ti. Y en el caso de Kerem y Hande, parece que esa fue exactamente la energía que transmitieron. No era solo un beso de amor, era un beso de deseo, de rendición, de una necesidad profunda de estar juntos. Y para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con Kerem y Hande, o con la historia en la que aparecen, es importante mencionar la construcción previa de sus personajes. ¿Qué los hace tan atractivos? ¿Qué cualidades tienen que resuenan con la audiencia? A menudo, la pasión que vemos en una escena de este tipo se ve amplificada por el hecho de que hemos llegado a querer y a preocuparnos por los personajes. Hemos invertido tiempo en sus vidas, en sus luchas, en sus esperanzas. Y cuando vemos esa conexión intensa entre ellos, sentimos que es merecida y poderosa. Piensen en la vulnerabilidad que se puede mostrar en un beso. A veces, abrirse a otro ser humano de esa manera, con tanta intensidad, requiere una gran valentía. Y Kerem y Hande, a través de sus actuaciones, lograron transmitir esa vulnerabilidad y esa entrega. Es como si en ese beso dejaran caer todas las armaduras, todas las defensas, y se mostraran tal como son, en toda su complejidad y con todo su amor. Además, la anticipación juega un papel crucial. Si el beso ha sido algo que los fans han estado esperando durante mucho tiempo, la emoción y la expectativa aumentan, haciendo que el momento sea aún más catártico cuando finalmente ocurre. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que Kerem y Hande se dieran ese beso? Hubo otros momentos que parecían que iban a ocurrir, pero no sucedieron. Esa espera, esa tensión, esa sensación de que ya era hora, todo eso contribuye a la potencia del beso. Y hablando de la potencia, ¿qué nos dice un beso apasionado sobre el amor? Nos dice que el amor puede ser salvaje, indomable y absolutamente transformador. Nos dice que hay momentos en los que las palabras no son suficientes, y solo el contacto físico, esa unión de almas a través de los labios, puede expresar la profundidad de nuestros sentimientos. Es un recordatorio de la fuerza primordial del deseo y la conexión humana. Vamos a pensar en las diferentes interpretaciones que se pueden dar a este beso. ¿Podría haber un subtexto oculto? ¿Representa un desafío, una rebelión, o simplemente la expresión más pura del amor? Dependiendo de la historia, incluso un beso apasionado puede tener capas de significado. En el caso de Kerem y Hande, lo que más nos ha llamado la atención es la autenticidad de la emoción que transmiten. No parece forzado, no parece actuado, parece genuino, y eso es lo que lo hace tan impactante. ¿Y para ustedes, qué hace que un beso en pantalla sea inolvidable? ¿Es la química? ¿La intensidad? ¿El contexto de la historia? ¿O una combinación de todo? Nos encantaría saber sus opiniones en los comentarios. Porque al final del día, la belleza de estos momentos cinematográficos radica en cómo nos hacen sentir y en las conversaciones que generan. Este beso de Kerem y Hande es un ejemplo perfecto de cómo la actuación, la dirección y la narrativa pueden converger para crear un momento verdaderamente memorable. Es una escena que no solo satisface las expectativas de los fans, sino que las supera, dejando una marca duradera en la memoria colectiva. Es el tipo de escena que se discute, se analiza y se recuerda mucho después de que los créditos finales han terminado. En resumen, hemos desglosado el beso apasionado entre Kerem y Hande, explorando el contexto, la química innegable, los detalles de la escena y su impacto en la historia. Hemos reflexionado sobre lo que hace que un beso sea tan poderoso y cómo este momento específico resonó tan profundamente con la audiencia. Es un testimonio de la habilidad de los actores para transmitir emociones crudas y de la magia del cine para capturar esos momentos que nos dejan sin aliento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis.
Esperamos de verdad que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como nosotros. Nos encanta poder compartir estas pasiones con ustedes y desentrañar esos momentos que hacen que nuestras series y películas favoritas sean tan especiales. Sus comentarios son súper importantes para nosotros, así que no duden en compartir sus pensamientos sobre este beso, sobre Kerem y Ande, o sobre cualquier otro tema que les interese. ¿Qué otras escenas les han dejado sin aliento? Déjenlo todo en la sección de comentarios abajo. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más emociones. Hasta pronto.